En este video te voy a enseñar cómo hacer un histograma en Excel de la forma tradicional, de la forma con la aplicación que ya viene integrada, que es un simple gráfico, y también lo vamos a hacer con Minitab. Para este ejemplo vamos a ocupar información de la longitud de pistones de 100 pistones de dos proveedores, que tenemos el proveedor A y proveedor B. Cada uno tiene una medición. Queremos hacer un histograma general para esta variable longitud. La ventaja que va a tener Minitab es de que lo va a hacer mucho más rápido y podemos decirle que me haga un histograma general para mis 200 datos, pero en el mismo histograma me puede hacer también un histograma en particular para el proveedor A y otro histograma particular para el proveedor B. Y los tres histogramas pueden estar integrados en la misma gráfica, lo cual me podría aportar información interesante sobre las diferencias entre estos dos proveedores. Si recuerdas, el histograma es una fuente de información gráfica que nos puede ayudar a saber si existen diferencias o alguna característica que esté influenciada por alguna otra variable que no conozcamos. Por ejemplo, si eso habla de un proceso, podríamos saber si hay diferencias entre un proveedor y otro. Igual podríamos segregar la información. Esto es otra herramienta de calidad que es la estratificación. Podemos tener información de un proceso, ya sea por turno, por operador o por máquina, y mediante histogramas saber si la información es igual para cada variable de segmentación o hay diferencias entre ellas. Para comenzar el histograma, lo primero que tenemos que hacer para hacerlo de forma tradicional con fórmulas, como lo aprendes en cualquier libro de estadística, primero requerimos conocer cuántos datos tenemos, es decir, n. Sabemos que son 200 porque el programa de texto ya lo dice así, pero para hacerlo en Excel ocupamos la fórmula que es igual contar y selecciono todos los valores. Pueden estar en una columna o pueden estar en varias filas y en varias columnas. Y tengo 200 datos. Voy a ocupar conocer el número más pequeño de este conjunto de datos. Como son 200, sería muy difícil leerlos uno por uno e identificar cuál es el más pequeño. Para eso vamos a ocupar la fórmula igual min y selecciono otra vez mi conjunto de datos. Después ocupamos el número más grande. La fórmula es igual max paréntesis y selecciono mi conjunto de datos. Con estos dos valores, lo que ocupo saber es el rango, es decir, la distancia que existe entre el valor más pequeño y el valor más grande. Se calcularía como la resta de el número más grande menos el número más pequeño. En el histograma lo que queremos generar es una gráfica de barras que me va a decir de dónde a dónde van los valores, de qué valor el más pequeño hasta qué valor más grande repartidos en rangos. Pero se debe de calcular cuántas barras debe tener este histograma. La cantidad de barras que va a tener mi histograma le llamamos m y se calcula como la raíz cuadrada del número de datos. Hay diferentes criterios para calcular el número de intervalos. El más común es este, raíz cuadrada de n. Y como son 200 datos, me dice que debo de tener 14.14 intervalos, pero esto tiene que ser un número entero. Tenemos que redondearlo. Lo más fácil es ocupar la fórmula de redondear, la operación de raíz cuadrada de n, separo con una coma y con número de decimales le pongo 0 porque quiero redondear a un número entero, no quiero decimales. El 14.14 se redondea a 14 intervalos. Voy a repartir 200 datos en 14 intervalos.
¿Cuál es la distancia que debe de tener cada intervalo? A eso le vamos a llamar amplitud de m o la amplitud de mi rango. Aquí lo que voy a hacer es dividir el rango, la distancia entre el número más pequeño y el número más grande, entre la cantidad de intervalos. Aquí me dice que la amplitud de m es de 0.5714. Vamos a repartir del 596.2 hasta el 604.2 en 14 partes iguales, y cada parte va a tener una distancia de 0.5714. Como tenemos muchos decimales, yo lo que recomiendo es también hacer un redondeo. ¿Cuántos decimales? Va a depender mucho de la cantidad de decimales que tengan tus datos originales. Aquí tengo decimales hasta una cifra significativa. Entonces, esta operación la voy a redondear y le voy a poner un decimal más. Quiero 2 decimales para que sea un poco más preciso. Igual podrá funcionar haciéndolo a un solo decimal. Aquí ya el criterio va a ser a cuestión de cada analista. Vamos entonces a repartir desde el 596.2 hasta el 604.2 en 14 partes iguales, y cada parte va a tener una distancia o una separación de 0.57. Ya con esa información podemos empezar a armar nuestros intervalos. Mi intervalo va a ser del 1, 2, 3 hasta el intervalo número 14, que fue el que calculé aquí. Para hacer la numeración en Excel fácil, escribo 1, 2, 3 y después a partir de esta esquina voy a ir hacia abajo. Puedes ver que aparece un cuadro de texto en blanco que me dice ya el cálculo automático. Excel ya detecta que son números consecutivos y me entiende que van a ser 14, desde el 1 hasta el 14. Después me voy a ir a calcular el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. El primer intervalo debe de comenzar con el número más pequeño. Para copiar un valor a una celda solamente ocupo el signo de igual y le digo que me copie este valor. O bien lo puedo tipear. Aquí lo que me tengo que asegurar es de que el primer intervalo comienza con el número más pequeño y el segundo intervalo termina con el número más grande o mayor. Así me aseguro que todos estos valores, los 200, estén contabilizados. ¿En qué punto termina el primer intervalo? Donde comenzó más lo que me diga la amplitud. Así, el primer intervalo va de 596.20 hasta 596.77. El segundo intervalo debe de comenzar un cachito después. Para cuestión de un conteo correcto de los datos, no le puedo poner exactamente el mismo, porque si no, un número que sea exactamente igual a 596.77 me lo va a contabilizar 2 veces. Como no quiero que ocurra, le voy a decir, quiero que sea este número más un cachito. La cantidad de ceros va a depender de la cantidad de decimales. Así va de 0.77 a 0.78. El segundo intervalo terminaría donde terminó el anterior, más esta amplitud. A partir de aquí las fórmulas se van a arrastrar. Como el número de arriba no quiero que se mueva cuando arrastre, voy a fijar esta celda presionando F4 o función F4 si estás en una laptop.
Ya con estos dos valores puedo arrastrar hasta el 14 y replicar la fórmula. Si le das doble clic puedes empezar a ver si cometiste algún error. Lo que buscamos es de que esta celda en color rojo no se haya desplazado. Y también vamos a necesitar que el último intervalo termine en un número igual o mayor que el número más grande. Como este punto 18 es menor que el 604.2, lo que voy a hacer es reemplazar este valor. Si fuera este número más grande que el número más grande, lo puedo dejar así. Lo que buscamos es de que esté incluido el número más pequeño y el número más grande. Estas son mis clases o mis intervalos. Lo que sigue ahora es hacer el conteo de la frecuencia. ¿Cuántos valores de mis datos originales quedan dentro de ese intervalo? No lo vamos a hacer manualmente porque eso nos llevaría demasiado tiempo. Para eso vamos a ocupar una fórmula en Excel. Para eso pon mucha atención. Paso número 1. Seleccionas de arriba hacia abajo, específicamente en ese orden, las celdas que vas a rellenar con la fórmula de frecuencia. Segundo paso. Escribimos la fórmula igual frecuencia. Me pide dos valores. El primer valor va a ser mi rango de datos o mis 200 datos originales, coma, y en grupos voy a seleccionar solamente la columna de los límites superiores de mis 14 intervalos. Cierro el paréntesis y enseguida, como si fuera un combo de videojuego, vas a presionar Shift, Control, Enter y me genera el conteo de frecuencias para cada intervalo. ¿Cómo sé si está correcto? La suma de todas las frecuencias tiene que ser exactamente igual a n, al total de datos. Si tienes números de más o números de menos, significa que hay un problema con los intervalos y un número o no se contabilizó o se contó dos veces. Ya con esto ya podemos armar nuestro histograma, porque eso nos va a indicar la altura de cada barra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí le puedo poner, por ejemplo, longitud para que me copie este título. Y me voy a insertar gráfico de columnas. Y cada barra lo que tiene es la altura dependiendo del conteo. Esta es una forma rápida de generar un histograma. Sobre todo para cuando queremos hacer un histograma o una división de intervalos de un conjunto de datos para después hacer algunos otros cálculos adicionales como cálculos de probabilidades, que en el caso de pruebas de normalidad, este sería un paso necesario para después calcular probabilidades. La segunda forma de hacer un histograma es seleccionando todos estos valores y si tienes una versión de Office más reciente, vas a encontrar en insertar gráficos la opción directa de histograma. Puedes ver que me genera una gráfica que es muy similar a la anterior. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La gráfica de arriba es simplemente una gráfica de barras donde cada barra tiene la altura de la frecuencia que hemos calculado. Las gráficas de barras se ocupan específicamente para contabilizar variables de tipo cualitativo, o sea, categorías, mientras que el histograma es para variables de tipo continuo como una longitud que se mide en milímetros. La diferencia entre una y otra es que el histograma tiene las barras pegadas, mientras que en la gráfica de barras las barras tienen una separación. De forma gráfica, la correcta representación sería esta segunda.
Excel calcula de forma automática la cantidad de intervalos en función del número de valores, pero lo podemos modificar. Además, podemos ver que en cada intervalo cuál es el rango de valores. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Podemos modificar manualmente la cantidad de intervalos, sobre todo porque el histograma, una de las funciones es ayudarnos a conocer la distribución que tienen los datos. Para muchos análisis estadísticos es necesario que nuestras variables continuas tengan una distribución o se ajusten a una distribución normal. Su característica principal es de que la distribución es simétrica y en la parte en medio se encuentra la barra más alta, es decir, en la parte en medio se encuentra la concentración más alta de datos y disminuye hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo que se busca es la forma de la típica campana de Gauss. Y a veces con la distribución de intervalos original de este gráfico no se alcanza a ver, pero podemos modificar este gráfico para incrementar o disminuir la cantidad de barras. Para hacer ese cambio voy a dar clic derecho, formato de área de gráfico, y en esta barra lateral voy a buscar eje horizontal. En opciones de eje, aquí puedo ver mis rangos, los puedo definir por una amplitud en particular o por número de rangos. Aquí me calculo 10. Lo puedo modificar, por ejemplo, a 14 para que coincida con mi cálculo de arriba. Y puedes ver que tenemos una distribución bastante similar al gráfico de arriba. Viendo estos datos, para poderlo analizar, podemos ver que mis datos sí se distribuyen de acuerdo a una distribución normal, aunque tenemos una cola derecha bastante extendida. El siguiente paso es, vamos a crear el mismo histograma pero en Minitab. Voy a copiar estas dos columnas, tanto proveedor como longitud, porque ahora lo que me interesa es conocer el histograma general, pero aparte también separado por proveedor. Como lo copié desde el título, me aseguro que el título quede en esta cinta que está marcada en un color gris más oscuro. Eso es para títulos. Minitab requiere que la separación de mis datos por proveedor sea en una columna y en otra columna esté la longitud. De igual manera puede tener dos columnas, una de longitud para el proveedor A y otra para el proveedor B. Se puede hacer de las dos maneras. Ya copié mis 200 valores. Para hacer el histograma me voy a ir a el menú de gráfica, histograma, y tengo varias opciones. Histograma simple, que es como el que hicimos en Excel. El histograma con ajuste es porque me va a incluir una curva normal para ayudarme a identificar si mis datos se distribuyen de forma normal. Tengo histograma con grupos porque tengo una variable para clasificar mi información, que es proveedor. O sea, tenemos un criterio de clasificación o una estratificación por proveedor. Y con el ajuste con grupos me hace lo mismo que la gráfica de aquí arriba. Me puedo separar mi variable original en grupos y aparte agregarle a cada grupo esta curva normal para saber su distribución. En esa opción voy a elegir histograma con ajuste y grupos porque quiero conocer tanto para proveedor A como para proveedor B. En variables gráficas voy a seleccionar longitud. Primero le doy clic en este recuadro blanco para que me active la lista de la izquierda. Después le doy doble clic a longitud. Como lo quiero agrupar, en el recuadro de variable categórica le doy clic y le digo que la columna de proveedor
es mi criterio de agrupación. Tengo otros botones para personalizar este gráfico, como por ejemplo, en cuestión de escala, yo le puedo agregar, por ejemplo, líneas de referencia. Si, por ejemplo, yo tuviera límites de especificación del proveedor, yo le podría poner aquí valores. Por ejemplo, cuál es la longitud máxima y mínima y central deseada. Y el histograma me daría aparte cómo se distribuyen estos datos respecto a esta especificación, que también sería bastante información útil. En etiquetas le puedo agregar títulos, subtítulos y notas al pie para decirle, por ejemplo, en el título le digo longitud de pistones y aquí le pongo que está en milímetros para que la información sea todavía más exacta. Le doy en etiquetas, puedo tener una columna para etiquetar datos, en este caso no tengo nada, nada más le doy aceptar. Y en múltiples gráficas tengo varias opciones, como voy a generar 3 histogramas, yo le puedo decir que sea todo en gráficas separadas, o sea, un histograma para proveedor A, otro para proveedor B. Si hago esto, si tomo esta opción, le pongo aceptar y aceptar. Ese es el histograma que estoy buscando. Puedes ver que en el color azul tengo el proveedor A y este es el ajuste. Podemos ver que respecto al proveedor B, el proveedor A tiene un promedio ligeramente más pequeño que el proveedor B. Este histograma podemos ver que tiene una amplitud es más angosto. Por lo tanto, el proveedor B tiene menos variación. En el caso de procesos, esto es bastante deseado porque significa que este proveedor es más preciso con sus mediciones, es decir, sus mediciones son siempre las mismas, son predecibles, mientras que con el proveedor B, su promedio es ligeramente mayor que el del proveedor A y tiene mucha dispersión, o sea, tiene valores muy pequeños y muy grandes. Esto hace que su proceso sea menos predecible, es muy inestable. ¿Qué otra opción tenemos? Estadísticas, gráfica, histograma, con ajuste con grupos. Me guarda la misma información. En múltiples gráficas le voy a poner sobrepuesta en la misma gráfica para conocer cuál es la variante. Le doy a aceptar. En ese caso me generó la misma información. ¿Por qué? Porque solamente tengo una variable. Si tuviera otras variables, lo que haría es generarme gráficas separadas para cada variable. Aquí mi única variable fue longitud, pero yo pude haber graficado diferentes columnas y generarme histogramas al mismo tiempo. Así no tendría que hacer repetir el análisis una y otra vez. Otra opción útil es que me haga la misma gráfica, pero que sea en gráficas separadas. Para eso me voy a ir a gráfica, histograma, con ajuste y con grupos. Me sigue interesando mi histograma agrupado por proveedor, pero en múltiples gráficas ahora le puedo poner por variables, es decir, que me haga un histograma separándolo por proveedor. Le doy aceptar, otra vez aceptar, y aquí puedo ver que me genera un histograma únicamente para el proveedor A. También me reporta cuál es la media del proveedor y su desviación estándar, cuántos datos tengo. Mientras que con el proveedor B, igual tengo su histograma en un gráfico separado y también me reporta su media y su desviación estándar. Por último, para hacer un histograma tradicional, el general, me voy a histograma con ajuste. Mi gráfica es únicamente longitud, solamente hay una variable.
Si tuviera más columnas de diferentes variables, me generaría gráficas distintas. Selecciono longitud, le pongo aceptar y aquí tengo el mismo histograma que pude generar también en Excel, pero ahora con la curva de la distribución normal. De acuerdo a lo que se vio en la teoría del módulo, pues también podemos interpretar el histograma o cómo se comporta este proceso en función de la forma del histograma. Punto número 1, identificar cuántas modas tiene. Como tengo una única moda, es un proceso unimodal, significa que no hay una fuente de variación identificada. En el caso de los proveedores, sí hay diferencias en el promedio, pero la diferencia no es significativa, o sea, no es demasiado grande. Si la diferencia del promedio del proveedor A respecto al proveedor B hubiera sido demasiado grande, se observaría en el histograma dos modas o dos columnas muy altas como una columna de camello, o bien este era muy chato, una parte central más amplia. Igual lo que vamos a buscar es si una columna es más larga que la otra o si el histograma se corta abruptamente o si existen columnas que están muy alejadas. Hay un espacio vacío, como el que se ve aquí, que no hay nada, y después hay una columna chiquitita perdida en un extremo, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y eso te dará pistas para saber qué es lo que posiblemente esté mal en tu proceso.